Un masivo escándalo que está alcanzando al mismo presidente Gabriel Boric. Todo esto lo vinculado a los numerosos abusos y controversias de los casos de corrupción con fundaciones, donde una de las personas vinculadas al caso Democracia Viva, el primer caso Fundaciones que desató la oleada de casos a lo largo del país, confesó que Boric sabía de esto y desmintió que el gobierno lo hubiera escuchado como rumores, ya que él dijo que le habían enviado directamente a la presidencia un informe con todo lo que estaba pasando y le habían dicho que todo estaba bien. Todo eso en un contexto en que la Policía de Investigaciones intervino en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y lo allanaron por los casos de corrupción y se empezó a exigir la renuncia del ministro de Vivienda, Carlos Montes, socialista, que se niega a renunciar porque dice que esto es un caso excepcional, que esto empezó con el gobierno de Piñera, ellos no tienen nada que ver y que ellos han sido los más anticorrupción de todos. Todo eso lo vemos a continuación en medio de anuncios del gobierno de que van a aumentar sustancialmente el gasto estatal mientras hay tantos casos de corrupción en el Estado. Maravilloso, ¿no? Lo vemos más adelante. Carlos Contreras, para hacer un contexto y ver cómo esto se vincula a Boric, hay que recordar que era el ex Seremi de la región de Antofagasta y que era el encargado a niveles de dinero, de plata, con el caso de corrupción de Democracia Viva. Recordemos que él asignaba dinero para esa fundación que era de propiedad de Andrade, que era pareja en ese momento de la diputada Catalina Pérez, de Revolución Democrática, el partido de Giorgio Jackson, misma coalición del Frente Amplio de Boric, ¿no? Y que eventualmente se descubrió ahí el primero de tantos mecanismos que ha sido a nivel nacional de casos de corrupción con fundaciones donde le entregaban cientos, si es que no miles de millones de pesos desde nuestro bolsillo, de nuestros impuestos, y después se lo gastaban en cualquier cosa, ¿no? En parte en esa dirección va la situación. ¿Y qué pasa? Que en ese caso ha habido siempre una serie de irregularidades con respecto a la posición del gobierno, porque ellos han dicho que al principio que no sabían, que se entraron por la prensa, después que supieron un par de días antes, después otros confesaron que supieron una semana y media antes, 2 semanas, y ahora se supo que varias semanas antes ya sabían, porque Carlos Contreras, que ahora está a punto de ser detenido para ser llevado a la cárcel por los casos de corrupción, igual como ocurrió con Polisi y está pensándose hacer con varias figuras de izquierda vinculadas a estos casos de corrupción con fundaciones, bueno, dijo que le habían avisado a Boric bastante tiempo antes, a la presidencia el 7 de junio, donde enviaron un informe sobre los convenios con fundaciones al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Carlos Montes y también a la presidencia por los acuerdos que habían con ese ministerio y Democracia Viva, ¿no? Y qué es lo curioso, que esto desmiente nuevamente la ya tercera versión del gobierno de que no sabían o que supieron en cierta fecha. Hay vinculación que se está dando. Y lo que termina ocurriendo es que como ahora están apretando a personas como Carlos Contreras, que se lo están a punto de llevar a la cárcel, y a otros ya los han atrapado y lo empiezan a aplastar con la idea de que pueden irse presos, aunque no son los más importantes de la política como quieren salvarse, están empezando a soltar todo. Están empezando a hablar para ver si de esa manera evitan ellos caer, soltando quiénes son los demás arriba que están vinculados. Y como pueden ver, esto ya está llevando a la misma presidencia. Todo esto serían casos para hacer una acusación constitucional o impulsar reformas que hagan un plebiscito revocatorio en contra del presidente, pero ya sabemos, la oposición no quiere, ¿no? De oposición no tiene mucho. Y en medio de todos esos casos de corrupción y de escándalos vinculados a eso, también hubo el día de hoy un allanamiento, o sea, entraron forzosamente por parte de la PDI, la Policía de Investigaciones, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el ministerio principal con estos casos de corrupción que está siendo dirigido por Carlos Montes. Todo eso en medio de informes muy negativos con respecto a cómo se está manejando por parte del Estado esta crisis, de la cual ellos son parte directa. Y se le pidió la renuncia al ministro Montes porque era el que estaba sobre todos estos convenios, sobre toda la subsecretaría y el que supone que estaba controlando todo esto. Ya hemos visto que o es cómplice con todo lo que ocurrió porque es masivo en su ministerio o es incompetente, razón que sea, debe salir del cargo, aunque lo más probable es que haya complicidad y debería irse preso. Pero dentro de todo eso, él empezó a decir que no va a renunciar y que al contrario, lo que estamos viendo es que él está diciendo que esto fue culpa del gobierno de Piñera, el gobierno anterior, y él se va a mantener en el cargo, que el gobierno Boric, ellos han sido los más duros contra la corrupción, más que cualquier otro. Este no es un ministerio corrupto, estimados periodistas, no es un ministerio corrupto. Los que aquí trabajan son personas muy honorables, que han dedicado su vida a trabajar en temas sociales, a trabajar por los campamentos en distintos lados. Y nosotros creemos que en ese sentido, toda imagen que se da en esa dirección es un error. Aquí, ¿qué ocurrió en este caso? Seamos claros. Aquí lo que ocurrió es que había un modelo de operación del programa Asentamientos Precarios que era el que venía desde antes, venía desde el año 19. Y este modelo que venía desde antes era aplicar lo que se
hacía con los municipios, aplicarlo también a las fundaciones, lo que dejaba forado y permitió que hubiera un acto de corrupción, que fue el caso de Democracia Viva en Antofagasta. A partir de eso nosotros entramos a investigar y le entregamos muchas investigaciones, trabajamos, un equipo de acá investigó en las distintas regiones, ver qué es lo que ocurría. Buena parte del informe de la Contraloría proviene de las investigaciones que nosotros mismos hicimos, que le entregamos a la Contraloría. Y la verdad que nosotros lo que queremos es que se clarifique. No es verdad que en cada región de este país hay una Democracia Viva. Eso no es verdad, eso es un error. Lo que sí hay faltas administrativas, que las tenemos bastante precisadas y son las que se señalaba que veníamos trabajando en el momento que esto queda en evidencia. Y es una mentira descarada la que están haciendo ahí, porque no es el caso aislado el de Democracia Viva. Él dice que los otros son faltas administrativas. Bueno, qué bonita manera de decirlo, que en realidad es un sistema, un mecanismo de corrupción sistemática con fundaciones en todo el país. Y han salido casos en todas las regiones del país, curiosamente vinculados a sus partidos políticos. Ahora también han salido con casos de la derecha. El tema es que no se ha investigado demasiado porque como en Chile las leyes de corrupción son súper blandas y tienen tiempo de prescripción bajo, muchos de esos casos ya ni se pueden investigar porque ya prescribieron. Entonces, aunque se hayan robado plata, ya pasó el tiempo que se puede investigar. Las maravillas de las leyes chilenas anticorrupción, ¿no? Los políticos, como hacen las leyes anticorrupción, ellos legislan, se encargan de no hacerlas duras porque cómo se van a perjudicar a sí mismos, ¿no? Y dentro de todo eso él dice son casos aislados casi y que él no va a renunciar. Muy cara dura, ¿no? Y en medio de todo eso, también el gobierno ha intentado distraer un poco hablando sobre los millonarios gastos que van a realizar. ¿Por qué? Habló en cadena nacional que van a expulsar 2.000 extranjeros ilegales este año que entra, o sea, para el 2024 2.000 deportados, y también que aumentó en un 5,7% el presupuesto en seguridad, o sea, gastando en temas de seguridad, que el gasto nacional va a subir sobre el 3%, en un 3,5%, y eso que lo va a pagar nosotros y aumenta el endeudamiento, y lo está mostrando como algo positivo, tratando de tapar esto, a la vez que anunció que quería condonar el CAE, ¿no? En un medio de una economía desplomada, claramente lo que tiene que hacer es gastar más plata nuestra. Maravilloso. Ahora, dentro de eso, dio ese discurso, y vamos a ver por qué es un problema, porque en la práctica, lanzarle plata al problema, uno, no resuelve estas problemáticas. Dos, daba a esos políticos corruptos y a todo este estado corrupto que está con todos estos casos más dinero que robarse. Y tres, lanzar plata al problema no arregla nada. El próximo año vamos a aumentar el gasto público en un 3,5% sin retroceder en nuestro compromiso de mantener las cuentas fiscales en orden. Así, seguiremos apoyando a las familias y llegando como Estado donde más se necesita, a la vez que seguimos bajando la inflación y pavimentamos el camino a la recuperación del crecimiento económico que tendremos el 2024. Quiero ser enfático en una cosa. Los recursos del Estado son para atender las necesidades de las personas y no para el provecho personal de algunos, por lo que seguiremos profundizando las medidas para combatir con fuerza cualquier atisbo de corrupción, tal como nos recomendara la Comisión Jara Quemada. Y este presupuesto da un paso importante en este sentido, con más de 1.000 modificaciones, para así elevar los estándares de probidad y transparencia. Hay que tomar en cuenta que lo que anuncia suena bonito, pero no arregla absolutamente nada. ¿Por qué? 2.000 deportados, por ejemplo, en un año es cerca de 30 veces menos de lo que ingresan como ilegales en un año en Chile, por una cifra conservadora, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve que deportes 2.000 si, por ejemplo, entran 60.000 al año? En realidad entran más, pero dejando eso en número. ¿De qué sirve? Sacaste 2.000 y que evita que nos vuelvan, ¿no? Es como ínfimo, no ayuda en nada si hay otros problemas sistemáticos. Ese es un punto. Segundo, lanzarle plata al problema, o sea, lanzarle plata a los ministerios y mostrarlo como algo bueno y lo están aplaudiendo. Y siempre en todos los gobiernos aumentan siempre el gasto, nunca lo bajan. En todos los años que hemos visto desde hace décadas, no bajan jamás lo que gastan, siempre nos sacan más del bolsillo y siempre gastan más. Y cuando fueron conservadores con Piñera porque había crisis y problema económico, no gastaron menos, sino que gastaron más, pero aumentaron en vez de un 3,5% como lo hace ahora Boric, en un 1%. Hoy que somos conservadores, estamos súper endeudados, igual vamos a gastar más, pero un poquito menos el aumento del gasto. Les encanta gastar a costa nuestra y siempre crea más puestos estatales, más burocracia. Ahora están impulsando esto y ya se aprobó con apoyo de derecha y de la izquierda. El Ministerio de la Seguridad, como si el problema de la seguridad se regalara con más burocracia, quieren ponerse más ministros, más cargos, y la derecha cómplice porque también son unos corruptos. Igual son unos cómplices de todo esto que quieren más puestos políticos y son falsa oposición con respecto a la izquierda. Ambos cómplices de toda esa situación. No se arregla el problema tampoco lanzando más plata en gasto público. Todos los años aumentan el gasto y ha mejorado la salud, la educación, la seguridad. No hay año en que no aumenten esos gastos.
Y empeora siempre, porque lo que están haciendo es que a esos mismos políticos corruptos, a esas mismas instituciones de fundaciones, a esos mismos funcionarios públicos que trabajan pésimo, ¿qué es lo que hacen? Le lanzan más plata y te dicen, no, si tranquilos, así se soluciona el problema, lancémosle más plata a nuestros funcionarios estatales, a nuestros políticos, porque claramente el problema es ese, que no tienen suficiente plata. Se la roban en realidad, pero no ese es el problema es la estructura misma. Si tú quieres solucionar eso, normas más duras, saca al Estado de eso, reduce los gastos y empodera al ciudadano común y corriente, a la población. Quieren mejorar la economía, bajen los impuestos. Quieren luchar contra la delincuencia, normas más duras y permitan que la población se organice y se defienda contra la delincuencia, pero no. Lancemos más plata al problema. Claramente se soluciona así, ¿no? Y casi me da la sensación que es un mecanismo también para que el mundo político se quede tranquilo, porque, oye, te vamos a pasar más platita. No hablemos mucho del caso Fundaciones, no hablemos de los audios de Hermosilla, no hablemos de todos esos casos de corrupción, tranquilo que, y para la derecha que viene después, todos más plata que sale del bolsillo del ciudadano común y corriente. Realmente vergonzoso. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece esta posición del gobierno aumentando sustancialmente el gasto público y los escándalos que vinculan al mismo Boric con los casos de corrupción con fundaciones? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores de Mete Importa, Gustavo Adolfo Alarcón, Arequip AQP y Jonathan Zarate, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.